Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Renato, gracias por tomarnos la llamada para el financiero Bloomberg. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Renato, ¿qué nos puede comentar acerca del apoyo que está proporcionando la Federación, el gobierno federal, al gobierno de Nuevo León en estos momentos con la situación del penal de Topo Chico? Claro, hay instrucciones precisas del señor presidente de la República y del señor secretario de Gobernación para apoyar al gobierno de Nuevo León, no solamente en la identificación de los cadáveres, sino en el traslado de reos, en el control del penal, en la atención del perímetro del penal con Policía Federal, como bien se ha comentado con la Armada de México, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Ejército, con la Procuraduría General de la República. Es un tema que a todos nos preocupa, que atañe específicamente al gobierno de Nuevo León, pero es un tema preocupante, tenemos que colaborar activamente en la solución del conflicto. Ahora, dígame. No, sí, te escucho. No, comisionado, continúe. Es un penal que tiene cerca de 3.280 internos, con capacidad para 3.200. Se dan esos conflictos. A ver, otra vez, también. son 3.280 con capacidad. 980 internos con capacidad para 3.200. Entonces, el hacinamiento, que no es un tema de Monterrey, es un tema del cerca del 70% de los penales del país. Son 389 cárceles en nuestro país y cerca del 70% se encuentran hacinadas. Hay excepciones, Chihuahua es una excepción, Coahuila es una excepción, pero la mayor parte del sistema penitenciario a nivel nacional se encuentra en ese estado. El sistema penitenciario federal no tiene hacinamiento ya de un tiempo a esta parte, de 2 meses para acá. Los 21 penales en operación federales no están hacinados, se redistribuyó a los internos. Se trata también de que haya suficiente voluntad política para solucionar estos problemas. Ese es el asunto, Renato Sales, comisionado nacional de seguridad, la voluntad política. Hace unos momentos hacíamos un recuento de algunos casos recientes, no fue un recuento exhaustivo, donde ha habido decenas de muertos y de heridos por enfrentamientos dentro de penales o por intentos de fuga. El anterior, con más víctimas, se registró también en Nuevo León, en el penal de Apodaca, con 44 muertos. ¿Por qué no hay voluntad política para resolver estas situaciones y que no ocurran estos hechos más, comisionado? Sí, en Apodaca fueron 44 internos fallecidos en el 2011. Así es. En Piedras Negras, Coahuila, se fugaron 131 ese mismo año. En fin, efectivamente... ¿Qué es lo que ha faltado hacer de trabajo, digamos, de parte de todos los niveles de gobierno, comisionado, para evitar que este tipo de hechos ocurran? Hay que capacitar a los custodios, hay que invertir en los penales, destinar diría yo, un porcentaje específico del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública a la infraestructura penitenciaria y a la capacitación de los custodios y pagarles mejor, porque el promedio de ingreso de un custodio a nivel nacional es menos de 4,000 pesos al mes. Y un custodio es una personal operativo especializado, debe ser un personal operativo especializado. Además, el índice de atención es un custodio por cada 10 internos. Un custodio por cada 10 internos. Un custodio por cada 10, y advertimos penal, hay un custodio por cada 70, un custodio por cada 80, y a veces un custodio por cada 100 internos. Uy. Entonces, es muy difícil. ¿Y por qué no se ha hecho, que exista autogobierno, que ingresen teléfonos celulares, droga, bebidas alcohólicas a los penales cuando existe desorden, porque el desorden genera corrupción. Claro. Y la corrupción genera más desorden en un círculo perverso. Entonces, lo que hay que hacer es romper estos círculos perversos, tomar conciencia de lo que sucede en el sistema penitenciario nacional, invertir suficientemente. Renato, pero este diagnóstico... El eslabón del sistema de justicia está prácticamente olvidado. Pues hay que atenderlo. Pero, Renato, la pregunta que yo le haría es que ¿por qué no se ha hecho? Porque este diagnóstico que nos hace nos habla de que hay un conocimiento muy puntual de la problemática que hay dentro de los penales desde hace ya mucho tiempo y, sin embargo, siguen ocurriendo estos hechos y cada que hablamos del tema volvemos a hacer el mismo análisis, ¿no? Claro. La sobrepoblación, el autogobierno, el hacinamiento. Deben corresponsabilizarse del tema, deben atenderlo específicamente. Yo quisiera saber cuántos gobernadores de nuestro país conocen personalmente los penales. Han ido a los penales de entidades federativas, conocen, no por fotografías, cuántos han visitado los penales. ¿Cuántos presidentes municipales conocen realmente el penal que existe en su municipio? Hay que atenderlo
prioritariamente. Es un tema que se olvida porque, a ver, no es redituable quizás en muchas ocasiones invertir en un penal. Dicen, bueno, ellos que les vaya, son lo peor de la sociedad. ¿Qué importa? ¿Para qué invertir en esto? Eso pareciera, ¿no? Que fueran vidas que no importan o que importan menos. Claro, y se olvida con mucha frecuencia que el sistema penitenciario influye directamente en la incidencia criminal. Y el ejemplo de nuevo es Juárez, Ciudad Juárez. Juárez es una ciudad que fue considerada como la más peligrosa no solamente del país, en algún momento fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Y a la fecha tiene más de 1 año y medio sin un solo secuestro, porque tiene penales ordenados, porque atendió su sistema penitenciario en buena parte. Entonces, importa lo que ocurre dentro de los penales y cómo y el control que se tenga sobre ellos, también en lo que ocurre afuera, en las ciudades y en los estados y en general en el país. En algunos estados se llegó al extremo de que los internos salían por la noche a desapoderar. En el de Gómez Palacio, eso ocurrió, que lo terminaron cerrando. En algunas, es terrible. Bueno, hay que hacernos cargo de esa situación y atenderla así, atenderla con una proyección a nivel nacional, pero desde una perspectiva integral. Renato, Renato, pero hace un momento nos decía, yo hacía la pregunta de cuántos gobernadores en este país se toman la molestia de ir y visitar los penales y conocer de primera mano cómo están. Pero ¿cuál es también la responsabilidad de la Federación en cómo están los penales? Sé que Topo Chico es un penal estatal, sin embargo, dentro de los penales, esto es una problemática además que tiene que ver con la delincuencia organizada y con lo que está ocurriendo en el país desde hace tiempo. Exactamente, hay internos del Fuero Federal, estamos viendo enfrentamientos entre bandas de crimen organizado. ¿Por qué sucede eso? Por disposición judicial, y también tenemos que hacernos cargo de eso. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito ordenan que el interno federal diga su proceso en el penal del Fuero Común. ¿Por qué? Pues porque las disposiciones constitucionales indican que si no son reos de altísima peligrosidad, pueden estar en el penal más cercano a su domicilio. Eso, en muchos casos es absurdo, porque aparte de los argumentos que esgrimen los organismos penitenciarios, es obvio en algunos casos que hay personas que requieren de medidas de seguridad especiales, y aún así, jueces de distrito y magistrados de circuito ordenan que el proceso se siga, insisto, en penales del Fuero Común. Y no podemos desatender nosotros una determinación judicial de esa naturaleza. Entonces, con esto que nos comentan... Pero son los menos, debo decir. Son los menos. Existen cerca de 250,000 internos en todo el país. De esos 250,000, cerca de 25,000 se encuentran internos en penales federales, ¿sí? Y cerca de 15,000, 20,000 son los internos del Fuero Federal. Es decir, no son pues, un 20%. Comisionado, pero existe la necesidad, bueno, lo vemos cuando ocurren este tipo de cosas, de que los reos de este tipo, los reos federales acusados de estos delitos, de que tienen que ver con crimen organizado, pues estén en penales federales. ¿Qué se puede hacer? Claro, cuando están sentenciados, pues sentencia condenatoria ejecutorial, podemos trasladarlos, y de hecho lo hemos hecho. Lo hemos hecho en muchas entidades federativas, hemos apoyado, hemos trasladado con mucha agilidad, a menos que estén amparados, por supuesto, contra el mismo traslado a los sentenciados por delitos federales. Y de hecho lo estábamos haciendo, insisto, con el gobierno de Nuevo León. Se trasladó a cerca de 24 internos en diciembre, y se estaban en proceso de traslado a estos 43, y vamos a trasladar a los que tengan sentencia condenatoria. Lo hemos hecho con otros estados de la federación, lo estamos haciendo, estamos en la mejor disposición de seguir apoyando las federativas, como se está haciendo ahora con Nuevo León, con Monterrey. Pues ahí está, comisionado, le agradecemos de verdad mucho que nos haya tomado la llamada. Renato Sales es el comisionado nacional de seguridad, comentando